Buenos días todavía. Qué alegría de tenerte aquí hoy porque estoy muy ilusionada en hacer esas preguntas que hemos hoy preparado. Entonces, si quieres, entramos enseguida con la primera. Siempre intento, lo dicho, hacerlo de manera más informal, relacionado un poco a tu perfil, obviamente. Entonces, si tu vida profesional fuera un espacio arquitectónico, ¿cómo lo describirías? Me encanta, me encanta. Bueno, mi vida es un espacio arquitectónico. Mm, Profesional. También, si quieres, puedes responder a personal, ¿eh? O sea, bueno, es que siempre hay una interconexión ahí en sí. lo personal, lo profesional, al menos para mí. Entonces, pero mira, lo primero que me viene a la cabeza es como un espacio polivalente. Tú sabes, estos espacios creativos que de repente es un coworking, pero también es una sala de música, de repente, ¿no? Que se va como transformando. Pues lo veo un poco así, Qué guay. porque, no sé, siempre he sentido como que hay mucha variedad en el perfil profesional, en mi perfil profesional. Y, y bueno, flexible también, porque se adapta a lo que sea y a lo que venga. Y contemporáneo, ¿no? Intento siempre un poco estar al tanto de lo que va surgiendo, de hacia dónde van las tendencias, de hacia dónde debemos ir, ¿no? Entonces, mantenerse un poco a la última, y no me refiero a la última en plan trendy o Ujú. no, como moda, sino de realmente estar preparada y actualizada para lo que el mundo nos va dando. Qué guay. Me encanta. O sea, acabas de darle la clave con la ¿cómo es? ¿Polivalente? ¿Es la palabra? Sí, ¿no? O Sí, por la sea, que eres potencia. como perfil con relacionarlo con la... Me ha encantado la comparación, ¿eh? O sea, de verdad, y me quedé como, ay, pues sí, es verdad, es cierto, Nuria, así sí, se podría describirlo. Siempre intento, cuando haga la pregunta, siempre intento no reflexionar yo de antemano cómo lo vas a describir tú para dejarme sorprender. Pero es cierto que estoy totalmente de acuerdo, me quedé como, ay, sí, por cierto, Nuria. Lo ves, lo ves. Y en tu vida profesional, aunque esté relacionado, obviamente, yo creo que muchos de nosotros que trabajamos en sostenibilidad es un poco similar. O sea, es como no hay esa diferenciación tanto entre esto es lo profesional y esto es lo personal, va interconectado. Sí. Pero no sé si recuerdas el momento en el que decidiste, pues mira, voy a poner la regeneración y la sostenibilidad en el centro de mi profesión. ¿Hubo como un momento clave en plan cambio o era más gradual? ¿Cómo ha sido? Sí, sí lo ha habido. De hecho, ha habido varios. ¡Wow! Primero, o sea, el primero fue yo, imagínate, yo estudié la carrera de aparejadores, ¿vale? Y tras terminar, pues empiezo a trabajar en obra, en proyectos técnicos, y no pasó más a lo mejor que de 6 meses que yo Wow. dijera, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, yo decía como, o sea, era una cosa como que la idea de construir por construir, yo decía, es que esto no tiene sentido, ¿no? Me empecé a sentir en plan, ¿qué estoy haciendo? Y ahí fue un poco cuando empecé con el tema especialización en sostenibilidad. Sí. Ahí dije, bueno, si al menos si voy a trabajar en el campo de la arquitectura, que sea hacia un lugar donde yo crea que va a tener algún tipo de impacto, porque si no, esto no me van a nutrir lo suficiente como para que yo me dedique a esto durante toda mi vida. Entonces empezó un poco la cosa por ahí. Y después, claro, ya me empecé a especializar en temas de, sobre todo de eficiencia energética. Ujú. Y bueno, me pasó un poco lo mismo, ¿no? Tras un tiempo en el que ya te empiezas a meter en el mundillo y tal, te das cuenta de, bueno, esto está muy bien, tiene un impacto positivo o tiene un impacto, o sea, o reduce el impacto Ujú. negativo, por lo tanto ya yo encontraba como una razón de ser, una razón para trabajar en eso, pero decía, vale, pero es que yo estoy como centrándome en una cosita así, de un marco que es así. Enorme. Mm.
enorme. Entonces, claro, yo siempre he intentado trabajar en empresas, en consultorías grandes, ¿no? Donde, o sea, se suelen como especializar en algo Sí, muy concreto. Entonces, se especializaban sobre todo en eficiencia energética. Yo siempre intentaba estar atenta para cualquier oportunidad que pudiera surgir para que mi perfil más, fuera más amplio y más holístico, ¿no? Entonces, si había algún proyecto que tenía algún factor, pues, de materiales naturales, de circularidad, pues ahí estaba yo, ¿no? Como para presentarme voluntaria y poder realmente tener ese perfil. Y luego tuve ese segundo punto de inflexión, me llega a las manos un proyecto que no me acuerdo cómo fue, la verdad no sé si lo vi en LinkedIn o me lo pasó algún compañero, pero es un proyecto que hicieron en Inglaterra, en un antiguo barrio de Lewis, en South Essex, ujú. que bueno, cogieron, fue como una intervención muy grande a nivel urbanístico, cogen el pueblo y lo reconstruyen en el sentido de que le dan una vuelta no solo a nivel arquitectónico, a los edificios, a la calidad de los edificios a nivel térmico y todo, pero también piensan en todo, ¿no? Piensan en retener la cultura del sitio, ¿no? En vamos a intentar Wow. retener, era una ciudad como que fue en su momento industrial, entonces querían mantener ese factor industrial, piensan en los espacios comunes, en cómo van a hacer que la gente se relacione dentro de ese barrio. Piensan en generar empleo, piensan en la circularidad. Entonces, claro, se llama de Fénix el proyecto. Y entonces yo vi eso y fue como, esto, Wow. de incluso saber en ese momento, esto fue 2020 yo creo, y el proyecto en sí no lo definían como regenerativo. Era como algo, es en sí lo que es la regeneración, pero yo tampoco conocía la regeneración, pero fue como, ¿qué es esto y por qué no estoy trabajando en esto? Entonces ese fue el proyecto que a mí me hizo empezar a averiguar qué es la regeneración y ese cambio de mentalidad. Fue un solo proyecto, una inspiración. Pero claro, justamente ese proyecto tenía todo lo que echabas de menos en los demás, porque tenía Claro, todo en cuenta, ese enfoque holístico de mirar todo sí. y no solo vamos por un solo campo. Qué guay. Creo que Mm. al recordar alguna vez en el club hablaste del proyecto entonces y fui Esto lo a buscarlo, compartimos. está súper guay. Entonces Sí, lo deberían de compartimos hacerlo en más. el Slow Networking, ¿no? Del Club. Sí, sí, es verdad, exactamente. Cuando tú hiciste el slow networking. Y bueno, hiciste ese proyecto, pero por ejemplo, después, yo siempre me pregunto, porque la arquitectura, como bien dijiste, es un campo que ya lleva mucho tiempo. Me gustó la frase de construir por construir, ¿no? Pero a día de hoy, ¿cuál dirías que es el reto más difícil que tienes en tu campo? Sean a nivel regulación o convencer a clientes, incluso a veces mantenerte fiel a tus propios principios, en plan, no, no, porque para mí todo lo relacionado con construcción, arquitectura, es como un sector muy tradicional todavía. Y es cierto lo que dices, que cuando se habla de algo de sostenibilidad es más bien energía, rehabilitación, pero es como no tan holístico como requiere en realidad que sea el campo. Entonces, ¿qué retos tienes sobre todo a día de hoy para ti como profesional? Mm. Pues te diría, sobre todo, porque es lo que dices, ¿no? O sea, el campo es muy tradicional y también, o sea, las decisiones al final las toman las personas, las toman los clientes y, y somos, en general, somos muy individualistas y somos muy, también muy inmediatistas, ¿no? O sea, queremos hacer algo y lo queremos ya Mm, y tampoco nos pensamos mucho por qué lo hacemos así. Entonces, bueno, yo intento siempre, claro, el tema de la regeneración es algo que con lo que yo predico, por decirlo, pero el mercado no está ahí, el mm. cliente no está ahí. Hacer proyectos regenerativos, incluso en Inglaterra, que está un poquito más avanzado en estos temas de sostenibilidad, regeneración en la arquitectura, todavía cuesta, o sea, hay muy pocos estudios que realmente trabajen en este tipo de proyectos como el que te cuento. Entonces, bueno, el reto te diría a lo mejor que es un poco
el cambiar este tipo de mentalidad o intentar poner esa semillita en el cliente o en la empresa en la que con la que esté trabajando, de vamos a intentar pensar, uno, no solo en ti mismo y no solo en lo que necesitas para mañana, sino esto que vamos a hacer, cómo afecta a tu vida mientras vives y cómo afecta cuando tú ya no estés, ¿no? O sea, como ampliar un poco la mira. Wow. Eso es lo que realmente cuesta muchísimo, como somos y con el estilo de vida que tenemos y tal, eso es un reto grandísimo. Entonces, bueno, pues yo por ahora sigo trabajando en proyectos que reducen el impacto negativo, pero poniendo la mira, intentando divulgar, intentando enseñar sobre esto ya no nos sirve y tenemos que llegar aquí. Cuesta muchísimo, pero bueno, yo defensora de las causas perdidas. Causas perdidas, no. Ojo, ¿eh? No, no. Ahí no estoy de acuerdo. Todavía no. Estoy como, no hablemos así, por favor. Causas que nos reten desafiantes, sí, pero Ya. me gustó porque es más, hasta yo me quedé pensando lo que dijiste de cuando tú vives, pero después cuando ya no estés, me quedé como jolines. Yo creo que nadie en realidad cuando tú compras una casa, reformas, construyes lo que sea, a día de hoy poca gente estará pensando así. Imagínate, incluso me imagino dentro de nuestro campo de la sostenibilidad, la regeneración, ¿sabes? Es como, wow. Entonces, ¿y alguna vez has dicho que no por coherencia ética tuya y decir, mira, me han ofrecido un proyecto que pudiera haberme dado una estabilidad financiera tremenda, pero yo les he dicho que no porque tal, o sea, y cuéntame un poco si lo has tenido que hacer, que me imagino que sí, o que lo hayas hecho, ¿cómo has gestionado eso? Porque creo que es algo para quienes están viendo esto o escuchándonos, que nos pasa a muchos profesionales de la sostenibilidad, que nos llegan propuestas que a nivel estabilidad financiera, siendo autónomos, nos puede parecer una maravilla, pero sabemos que hay que decir que no. Entonces siempre me parece muy interesante escuchar a otras personas decir si me ha pasado y cómo han gestionado eso. Sí, sí. Pues te diría que, o sea, creo que en ese sentido tengo bastante suerte de que, a ver, no me han llegado proyectos que yo diga, esto no lo toco, ¿no? Vale. Porque, pues a lo mejor por especialización, ¿no? Porque, pues como vas tendiendo por ahí, pues te llegan ciertas cosas que están en la línea de lo que trabajas. Sí que he tenido que decir que no, y es un poco el motivo por el que me he desvinculado un poco del mundo corporativo. O sea, he tenido que decir que no al mundo corporativo. Eso sí que es verdad que ha sido mi vida un no rotundo o un no, al menos no de esa manera, porque un conflicto de valores, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que no quiera vivir así, es que no sé vivir así. Y ahí te respondo un poco al tema de cómo gestionarlo. Mm, Se gestiona, cuesta, pero se gestiona con cierta facilidad porque hay veces que no tenemos que, para tomar una decisión, no nos hace falta darle 20 vueltas y hacer una lista de pros y contras, no, hay veces que ya la respuesta ya la sabes, ya la sientes. Sí. Por intuición, por lo que sea, es como tu naturaleza te dice que eso no. Entonces, bueno, creo que lo gestiono en ese sentido bastante bien porque a veces me muevo por intuición y, y más que a proyectos concretos, me ha pasado eso, con un poco el estilo Vale. de profesional, ¿no? Sí, eso sí, trabajo, que no tiene por qué ser corporativas, oye, que a lo mejor estoy diciendo corporativas y hay muchas que no tienen ese problema de querer que su objetivo principal sea hacer más y más beneficio Mm. económico sin límite, ¿no? No tienen por qué ser todas, pero es verdad que en ese mundo pues se mueve mucho el dejar de lado el por qué estamos haciendo esto y centrarnos solo Sí, por los en números. sacar más de esto. Mm. Entonces ahí sí que he tenido que poner el freno y decir, bueno, esto no soy yo y no puedo seguir tirando por ahí porque mm, intentas encajar en un sitio en el que no perteneces y no quieres pertenecer. Mm. Hombre, creo que también lo que tú dijiste es el hecho que uno lo siente, pero muchas veces
el ser humano se deja guiar por miedos o por inseguridades. Entonces, aparte de, porque a veces es más fácil decir, sí, sí, tú lo sabes porque escuchas tu intuición y ya lo sabes, es cierto, pero aún así de allí dar el paso y decir que no, con cierta inseguridad, en plan, pues a ver por dónde voy a llegar, tiene que ver con confiar en ti mismo también, en ti misma, como mi intuición dice que no, pero todo va a salir bien. O sea, y no dejarte guiar por algún miedo de, igual lo cojo porque así tengo algo que me da cierta estabilidad, etcétera. O sea, ¿no? te felicito por escuchar tu intuición y encima seguirla y dejarte guiar por ella, Sí. porque creo que es algo que no todas las personas son capaces todavía igual de hacerlo, dependiendo del momento de vida por el Ahora te cual diría, pasa. la decisión la tomo con miedo. O sea, el miedo sigue estando ahí, Claro, pero es verdad que como la otra respuesta, o sea, que te pones en la situación y dices, aunque hubieras querido, hubieras podido decir lo contrario y te das cuenta de que no. Entonces dices, bueno, pues lo hago con miedo, pero lo hago porque es que te parece que es como la claro, única porque solución. igual hubieras dicho que sí y hubieras aguantado 3 meses. O sea, entonces, No pasa son nada cosas, sí, y sí, que al final de alguna manera terminará siendo un no. Entonces, y hay en ese camino, en esa trayectoria tuya, ¿no? Un momento donde dices, eso fue una lección aprendida a golpe de error súper fuerte. O sea, pero algo que puede inspirar a otras personas. ¿Tienes alguna historia así o más? lo estaba pensando justo ahora cuando hablé, que te dije lo de pertenecer a un sitio, lo pensé y dije, es que es eso, ¿sabes? Es el motivo, no intentar nunca, o sea, eso para mí fue un error grande, que además creo me costó a nivel emocional, o sea, lo pasé muy mal, el intentar encajar en un sitio en el que yo desde el principio sabía que no quería estar. Por lo que tú dices, pues por miedos, porque bueno, sí, pero esto es estable, pero esto no. Y Mm, entonces el forzarte a y de repente empezar a sentirte que no eres suficiente, que no eres como ellos, que no tal. Y cuando tú sabías, cuando entraste en ese lugar, ya lo sabías que sabías. al 90% sabías que no era tu sitio y no ya que no era tu sitio, sino que tú no querías estar allí. Pero luego te pones como en el otro lugar de, bueno, pues ya que estoy aquí voy a intentar encajar. Y a mí, eso para mí ha sido un error grande, por supuesto para aprender, no para mortificarme, Ujú. pero para reconocerlo en otras situaciones y no volver a hacerlo. Al final, seguir ese instinto que te digo y intentar ir donde realmente queramos estar, que cuesta y que es verdad que a veces pues tenemos que hacer cosas que no son exactamente nuestra máxima ambición, pero bueno, seguir al menos seguir una dirección. Creo que es eso, que gracias por compartirlo. Creo que muchos de nosotros tenemos este tipo de historia también, ¿sabes? De, ay, allí intenté y lo sabía, pero aún así lo hice y salió mal. Persona, ¿no? Pero se aprende de ello. Te ayuda a cara de futuro de hacer decisiones de manera diferente, eso también. Sí. Entonces, volviendo un poco a lo que es los proyectos y tus intereses a día de hoy a nivel profesional, bueno, personal también, hablando un poco más a lo grande. Para ti, ¿qué importancia tiene, vamos a decir, la arquitectura en general, ¿vale? Como agente de cambio social y ambiental? O sea, ¿consideras que realmente podríamos cambiar o no sé cómo llamarlo, optimizar, cambiar, curar, sanar, lo que sea, lugares y sobre todo las comunidades relacionadas a esos lugares desde la fase de diseño de toda la rama? Sí, sí, pues te diría que sí, por suerte, mira, yo como te digo, acabé en el mundo de la arquitectura no desde el perfil de sostenibilidad, sino al contrario, ¿no? Fue como más, empiezo a Ujú. trabajar en esto y luego me voy como reenfocando.
pero ahora desde ahí sí que te diría que tiene un potencial muy, muy grande. Una, o sea, lo tiene en dos sentidos, diría, porque por un lado, o sea, el impacto negativo de la arquitectura es muy grande. Mm. Entonces, ya desde ahí tiene mucho potencial para actuar porque realmente haciendo las cosas bien puede generar un cambio muy grande. Ahora, también tiene la parte de, como decía, me gustó la palabra, ¿no?, de curar, eh, sobre todo desde el diseño a menor escala y desde el urbanismo. El urbanismo es un campo de la arquitectura que tiene un potencial grandísimo, Sí. precisamente porque tiene esa visión más holística y de sistemas, de vamos a transformar los barrios, vamos a transformar las ciudades, y claro que tiene un poder de cambiar y de involucrar a la humanidad, ¿no? Si tú te fijas, en un barrio donde no hay parques, donde no hay bancos y donde no hay tal, no hay nadie en las calles, la gente no se relaciona entre sí. En un barrio donde eso se ha pensado, donde hay espacios comunitarios, donde hay sitios agradables donde pasear, donde sentarse, hay más conexión entre las personas. Entonces, Mm. a nivel urbanístico, el potencial de la arquitectura es brutal. Me hace pensar en un documental que vi sobre The Blue Zones, las zonas azules donde hay gente viviendo más de 100 años y son como X lugares en el mundo, y se ve que allí justamente es una parte importante. O sea, hay X indicadores de que ellos han visto de por qué la gente vive más allí. Y una es relacionarse, otra es, no sé, que si la comida, etcétera, pero hay una que también es cómo está el espacio, cómo está hecho. Está hecho para caminar, está hecho para relacionarse, está hecho. Y hablando de eso, de espacios, si a día de hoy pudieras elegir dar una vida nueva a un espacio, sea una ciudad, un edificio, un paisaje, lo que sea, pero a día de hoy, ¿cuál sería y cómo empezarías? Y quiero algo concreto, ¿eh? No en plan, o sea, a mí me apetecería hacer esto allí. La pregunta es un poco amplia, pero un espacio. Cualquier, Pues puede mira, ser pequeña o grande, o sea, si eres ambiciosa, vamos, vas por comunidad entera, pero... no me lo has puesto tan difícil porque en realidad eso en mente ya está en proyecto y todo, Ah, ¿sabes? pues mira, qué guay. A mí me encantaría, igual que mencioné antes, ¿no? El cómo estudia profesional, un espacio polivalente, pues a mí me encantaría crear un espacio polivalente. O sea, coger una esquinita de algún edificio a poder ser con su carácter cultural, vamos a decir, lagunero, ¿no? Yo estoy aquí en la laguna. Sí. Y el poder construir eso en todas las cosas que soy profesionalmente, ¿no? En un sitio donde nos juntemos, un sitio donde hagamos las charlas que hacemos. Siempre me gusta mucho también la idea de el Repair Café. ¡Oh, me encanta! ¡Ay! Me encantaría que hubiera aquí un Repair Café. Pues yo me apunto, Eh, ¿vale? O sea, vamos hablando. Pues eso siempre lo he tenido en mente. Lo típico que digo, si me toca la lotería, aparte de, bueno, de situarme y arreglar ciertas cosas, pero me encantaría invertir en un proyecto así, que refleje un poco lo que soy y lo que me gusta hacer, y que tuviera, o sea, como libertad creativa y artística para hacer todas esas cosas que a lo mejor una no tiene nada que ver con la otra, pero todas están englobadas en ese sector de sostenibilidad, de cambio, de comunidad, de hacer cosas juntos. Pues hay que encontrar el espacio, Nuria, hay que encontrar el espacio. La financiación. Hacemos un crowdfunding. Oye, pues no es Algo. mala. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. Me ha encantado. Yo creo que coincidimos mucho en ser esa multifaceta, ¿sabes? Como tener eh, justamente eso es algo que veo mucho dentro de lo que es el Slow Business Club. Tú eres miembro, eres una slower, miembro del Slow Business Club. Y para mí siempre he considerado que una de las riquezas que tenemos en la comunidad es la diversidad
de perfiles, de trayectorias, que incluso tenemos a muchas personas que no son como... No es posible encasillarlos en un solo nicho, es como, no, hacen un montón de cosas. Empezando por ti. Ya. ¿Qué es lo que a ti siempre me interesa saber un poco qué es lo que a ti te trajo a apostar por el club y qué valores encuentras un poco en pertenecer a una comunidad como la nuestra? Cuéntame un poco. Pues cuando les conocí, a ver, lo que me llamó la atención de primeras es que el motor y ese punto en común entre todos esos perfiles diversos sea la sostenibilidad, ¿no? Y el que todos nos acerquemos a ella desde el campo en el que trabajemos, pero hay como ese interés común y ese motor, ¿no? Entonces eso es por supuesto, lo que me atrajo. Y luego te diría también, aunque yo sé que somos miembros no solo de aquí de la isla, sino también de otras islas, de penínsulas, de otros países, ¿no? Estamos un poco como una mezcla y creo que eso también le aporta mucho a la comunidad, pero me atrajo mucho también que fuera algo local. Quizá por el contexto, ¿no? Porque yo no sé exactamente cuándo les conocí, pero sí que sé que fue época post-COVID. Y entonces, claro, hemos pasado mucho al videollamada. Yo he estado también teletrabajando, yo he estado mucho tiempo viviendo en Canarias, teletrabajando para Inglaterra. Entonces, para mí un poco el tener la oportunidad de, aunque sea puntualmente, que tampoco lo hacemos todos los meses ni mucho menos, pero que puntualmente podamos vernos, podamos encontrarnos en algún evento, podamos charlar, a mí eso me aporta mucho. La parte presencial es algo que hemos notado porque nació como, bueno, y sigue siendo comunidad online, obviamente, pero es algo que vemos en cada X tiempo cuando hacemos preguntas o lo que sea, es como todos los miembros, pero de todo, de Barcelona, de tal, están como presencialidad, por favor. Es como, entonces está muy guay. Bueno, y de hecho lo hablamos en este evento que vamos a hacer ahora presencial, que muchos compañeros se han venido de Sí, fuera. sí. O sea, que hay ganas de... Es una maravilla es como, yo creo que cuando hace 2 años creé el club, o 3 años, ni me acuerdo cuántos años ya llevamos, era algo que nunca, creo que en ese momento no hubiera pensado y llegará el punto que venga gente de la península a Canarias para estar con la comunidad. Me quedé como, wow, ¿sabes? Entonces, Sí, pues ya estamos sí, ahí. sí, muy guay. Volviendo con la primera pregunta, te pregunté a ti cómo describirías a ti como un espacio arquitectónico. Ahora voy por la rama de la regeneración, que si tienes que elegir una sola palabra que está vinculado con la regeneración, ¿cuál elegirías para describir al Slow Business Club y por qué? Podría ser, por un lado, conexión, ¿no? Al final la regeneración va mucho también de reconectar no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros. Entonces, el Slow Business Club nos permite eso. Y también, o sea, ecosistema puede ser, es nuestro ecosistema para actuar, ¿no? Estamos a lo mejor creando esa red, esa estructura que nos permite hacer cosas mayores y tener un impacto, crear acciones también puede ser. Qué guay. Es que va a ser tan distinta en cada entrevista porque, lo dicho, la vez anterior hablé con Ana en el sector de vino y tal, y claro, salieron unas operaciones maravillosas también. Es como cada sesión es como, ay, mira, qué guay, qué chachi. Y una última pregunta para ir terminando, que siempre, esa es la pregunta que hago y voy a hacer a todos los slows en todas estas entrevistas pequeñitas. Si tú pudieras invitar a cualquier persona, sea viva, fallecida, lo que sea, a una conversación slow,
tú imagínate para ti lo que significa el slow, ¿vale? O sea, pero profunda, con tiempo. eh, ¿Quién sería esa persona? ¿Y qué temática o de qué Ujú. O sea, hablarías una con esa persona que persona? me llevaría a la salita esta que tenemos de fondo, ¿no? ¿Cómo? A una persona a la que me llevaría a la salita que tenemos de fondo Total. de... Ahí, con una limonada casera, con tranquilidad. Bueno, se puede cambiar por otras cosas también si quieren, pero sí, allí, charlando. Ojalá, Sí. pequeño inciso, Pues, ojalá poder hacer las entrevistas en algún momento dado así, ¿eh? O sea, esto es mi sueño, esto es mi manifestación de hoy. Como, mira, está en este fondo proyectando. estoy proyectando. En un rato ya no los haré online, las voy a hacer así, debajo de un árbol. Bueno, dime. Sería genial. Pues por relacionarlo un poco con todo lo que hemos estado hablando de el campo profesional y la regeneración, eh, yo tengo un referente que también fue un poco a raíz de empezar a ver sus vídeos y tal, que me metí un poco más en el tema, él se llama Daniel Christian Wall. Ujú. Tiene un libro que, ¿cómo es el libro? Diseñando culturas regenerativas. Sí, Y, y me parece muy interesante, a lo mejor es lo que me gustaría hablar con él. A mí me encanta el término de abundancia. Abundancia desde la regeneración, desde la sostenibilidad, ¿no? Porque a veces depende de dónde tú sueltes ese término, se piensa en una cosa o en otra, ¿no? Abundancia, alguna persona puede pensar en amasar dinero o en ya, tener 4 casoplones, pero cuando hablamos de abundancia o lo que él define, ni siquiera es como la abundancia no es la ausencia de escasez en sí misma, que también se relaciona mucho con la sostenibilidad, ¿no? A veces parece que para ser sostenible lo que hay que hacer es eliminar todo lo que hemos creado y nuestros estilos de vida y todo, y bueno, aunque es verdad que hay que repensar ciertas cosas, porque ujú, muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido, no van a ningún lado y no las necesitamos, pero que la abundancia no quiere decir, o sea, que no es o escasez o abundancia, ¿no? Que realmente la abundancia de donde viene es, o sea, viene por naturaleza, cuando nosotros reconectamos con los humanos y reconectamos con la naturaleza, se genera la abundancia, ¿no? Como en la naturaleza sí, en su estado sin deteriorar es abundante, pues lo mismo, correcto. ¿no? Entonces me encantaría, sí, hablar un poco de ese tema con él, de que he leído sobre su perspectiva, obviamente, en libros y tal, pero supongo que en persona Hombre, sería mucho más entiendo, interesante. sí, lo puedo entender. Sería una conversación seguramente muy interesante. O sea, total. Pues Nuria, muchísimas gracias. Me ha encantado esa charla, ha volado. O sea, yo me quedé como yo, ya pasaron 30 minutos. Gracias por aceptar esa entrevista. Gracias también por formar parte del club, obviamente, y por estar. Gracias por todo. Vale, me ha encantado. A ustedes por organizarlo y darnos estos huequitos, estos espacios.